Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Pero no te preocupes, no te mataré, pero no puedo decir lo mismo de tu hijo. Narcisa palideció al oír esto y casi suplicó: por favor, no le hagan nada a mi hijo. Los ojos del comerciante se abrieron de par en par mientras chispas doradas brotaban de sus dedos, arremolinándose en el aire antes de condensarse en un único pergamino brillante. El pergamino flotaba, suspendido en el aire, sus bordes crepitando suavemente con una energía contenida. Narcisa se estremeció al principio, pero a medida que el contrato se estabilizó, la curiosidad y la desesperación vencieron al miedo. Extendió lentamente la mano, con los dedos temblorosos, y tomó el pergamino. Estaba cálido, extrañamente suave y palpitaba levemente, casi como un latido. Sus ojos se movieron rápidamente, recorriendo las líneas. Con cada párrafo que leía, su expresión cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad y finalmente silencio. Frunció el ceño. Esto no es esclavitud. Es más bien un contrato de subordinación vitalicio. Vinculante, sí, pero sin las asfixiantes restricciones de la servidumbre. Si firmo esto, me convertiré en tu subordinada de por vida. Similar a la esclavitud en permanencia. Pero sin control. El comerciante asintió con una sola palabra, con calma. Narcisa entrecerró ligeramente los ojos. Así que, debo usar el nombre, la influencia y la red de contactos de los Malfoy para apoyar tu tienda, la tienda del comerciante, que operará en otros mundos. El comerciante no respondió de inmediato. Simplemente la miró, con los ojos brillando de una discreta diversión, como si la pregunta en sí fuera una mera formalidad. Narcisa interpretó ese silencio como una confirmación. Volvió a mirar el pergamino flotante, cuyas cláusulas en tinta dorada se movían sutilmente, adaptándose como si fueran conscientes de su escrutinio. Ninguna compulsión mágica, ninguna ilusión oculta en la letra pequeña. Todo estaba claramente expuesto, y eso la inquietaba más que cualquier voto inquebrantable. Ya había lidiado con contratos antes. Contratos mágicos, contratos de sangre, incluso imperdonables. Pero este era diferente. No exigía lealtad mediante el miedo o el dolor. Simplemente ofrecía poder, seguridad y posición, a cambio de fidelidad y utilidad. Era brutalmente eficiente. Peligroso en su elegancia. Y a cambio, murmuró, mientras sus ojos recorrían la sección de beneficios, acceso a recursos y protección bajo la red de este comerciante. El comerciante inclinó la cabeza de nuevo. Exactamente. Narcisa vaciló. Miró el cuerpo de Lucio inmóvil, frío, perfectamente conservado y absolutamente irrecuperable. Su marido lo había apostado todo a la ideología, al poder y a las apariencias. Y perdió. Volvió a mirar el contrato. Esto era supervivencia. No, no solo supervivencia. Era oportunidad, y la posibilidad de salvar la vida de su hijo. ¿Supongo que puedo negociar el alcance de mis responsabilidades?, preguntó con frialdad. Verás que soy más flexible de lo que jamás lo fue tu difunto esposo, respondió el comerciante con una leve sonrisa burlancia. Sus dedos se cernían sobre el pergamino. Los bordes brillaban levemente, expectantes. Con una gracia lenta y experta, Narcisa extendió la mano hacia la pluma encantada que había aparecido a su lado. No tembló. No vaciló. Ella firmó. El pergamino pulsó una vez y luego se desvaneció en un destello de luz dorada, absorbido por el sistema del comerciante. Narcisa bajó la mano y alzó la vista. ¿Y ahora qué? El comerciante esbozó una leve sonrisa. ¿Ahora?, dijo, echando una última mirada al cuerpo inerte de Lucio. Con un simple gesto de la mano, el cadáver desapareció. No lo destruyó, simplemente lo teletransportó a la otra habitación. Luego se acercó a un sillón cercano y se dejó caer en él con una facilidad casi ensayada, como si se tratara de una reunión de negocios rutinaria. Le hizo un gesto con los dedos, moviéndolos con desgana. Venir. Narcisa cerró los ojos brevemente. Su respiración temblaba, aunque luchaba por ocultarlo. Lucius, eres un completo idiota. Elegiste al objetivo equivocado y pagaste las consecuencias. ¿Y ahora? Ahora me toca a mí limpiar los restos de tu arrogancia.
El peso de la noche la abrumaba. Su esposo, muerto, ejecutado sin ceremonias. Su hijo, ahora una pieza más en un juego que no comprendía. Y ella, al borde de una decisión que no había buscado. Pero ella había leído el contrato. No era esclavitud. Era subordinación, pero inteligente, a largo plazo y, curiosamente, justa. Sin letra pequeña que la engañara, sin cláusulas degradantes. Sin hechizos de lealtad forzada. Pero tampoco sin escapatoria. Es una correa. Pero una de oro. Quiere lealtad, no humillación. Servicio, no adoración. Abriendo los ojos de nuevo, se levantó de la cama. Sus largas piernas movieron silenciosamente sobre el suelo de mármol. La seda negra de su camisón ondeaba a su alrededor como tinta en el agua, ciñéndose ligeramente a su figura. Debajo, una lencería verde slytherin. Brillaba sutilmente en la penumbra cara, a medida, elegante. Un detalle pensado para Lucius, ahora irrelevante. Y sin embargo, sigo estando expuesta. Esta vez no por elección propia. Al acercarse al mercader, aminoró el paso instintivamente. Sus ojos se posaron en su espada, aún envainada, y en el grimorio que flotaba tras él, silencioso e ilegible. Se detuvo justo delante de él. Con una silenciosa inhalación, se arrodilló y sostuvo la mirada del comerciante. Pero eso fue todo. No se movió más. Su orgullo como bruja de sangre pura le impedía comportarse como una cualquiera. Se había arrodillado, sí, pero en señal de reconocimiento de poder, no por sumisión. El comerciante se limitó a sonreír, divertido. Aunque soy un cabrón, dijo con naturalidad, no soy mala persona. Su voz era tranquila, pero impregnada de una autoridad serena. Ocúpate de las consecuencias. Lucius Malfoy murió debido a complicaciones de salud. Y cuanto antes tomes el control del negocio de los Malfoy, mejor, para ambos. Con un leve gesto de la mano, el cuerpo de Lucius Malfoy reapareció cerca, inmaculado, intacto, tendido como si simplemente hubiera fallecido mientras dormía. Sus poderes para alterar la realidad garantizaban que jamás se descubriría rastro alguno de trauma o crimen. No se demoró. En el instante siguiente, su figura brilló y luego se desvaneció, teletransportándose desafiando las protecciones de la mansión, como si ni siquiera estuvieran allí. Narcisa permaneció arrodillada un momento más. Exhaló lentamente, poniéndose de pie, con la mente ya a 1000 por hora. La muerte se dictaminará como natural. Un fallo cardíaco mágico, tal vez. Un defecto genético conocido. Puedo darle un giro. Lo daré. Su mirada se desvió hacia el cuerpo inerte de su marido. Lucio siempre había creído que podía controlar el destino con su nombre y su oro. Esta noche, el destino había respondido. En un callejón tranquilo, entre dos tiendas tenuemente iluminadas, apareció el comerciante en un destello dorado. La noche estaba en calma. Los adoquines bajo sus botas estaban húmedos por la lluvia anterior, y el único sonido era el eco lejano del murmullo londinense de medianoche. Con un lento gesto de la mano, la ilusión que lo cubría se desvaneció. El disfraz juvenil que llevaba se desvaneció, revelando su verdadera forma. No sonaron las alarmas. No se oyeron pasos. Nadie sabía que un pilar de la élite mágica, Lucius Malfoy, acababa de ser asesinado. Su muerte, orquestada en silencio, fue borrada por completo de los anales del mundo. Nova exhaló en silencio y luego se recostó contra la pared del callejón, con la mirada perdida. Por un instante fugaz, recordó la imagen de Narcisa arrodillada ante él, no en señal de sumisión, sino de comprensión. No había suplicado. No había gritado. Simplemente había aceptado la realidad de su situación y había optado por preservar lo que podía a su hijo, su nombre, su futuro. Y sin embargo, su imagen permaneció más tiempo del debido. No estaba ciego. Narcisa Malfoy era hermosa, imponente, orgullosa, con una gracia propia de una matriarca sangre pura. Y en ese instante, envuelta en sombras y dolor, aún conservaba una silenciosa rebeldía. Había visto la curva de su cuerpo bajo la fina tela, la tensión en su mandíbula, el destello de resentimiento en sus ojos. Y por un instante, solo uno, lo sintió. Aquella vieja parte humana de él. Lujuria, poder, dominio. El deseo visceral de reclamar lo que había tomado. Podría haberlo hecho. Ella no lo habría detenido. No por sumisión, sino por fría practicidad. Pero Nova se había retirado. No. Esa era la frase. Esa fue la diferencia.
Había matado a Lucius por sus crímenes, por las vidas inocentes que destruyó, las familias que hizo añicos, los monstruos a los que dio alas. Lo hizo con las manos limpias y precisión quirúrgica, sin dejar rastro de sufrimiento ni espectáculo. Justicia, no venganza. Pero si hubiera cedido a los impulsos más oscuros que afloraron después. Si hubiera cruzado ese umbral, no se habría convertido en nada mejor que los monstruos a los que cazaba. Se habría convertido en uno de ellos. Cerró los ojos un instante, dejando que esa verdad se asentara en sus huesos. Este mundo tenía una oscuridad que lo envolvía, un mundo de sangre y secretos. Pero él no estaba allí para fundirse con él. Estaba allí para transformarlo. Paso a paso. Con la fuerza calculada cuando fuera necesario, pero jamás a costa de su alma o sus principios. Con un leve zumbido de poder, Nova salió del callejón y se fundió con la noche, una figura más que camina por las calles de Londres. Nadie le prestó atención. Nadie supo lo que había hecho. Y nadie jamás lo relacionaría con él. Pero en algún lugar, en lo más profundo de los pliegues de la realidad, las cosas habían cambiado. Y el comerciante había dado su primer paso verdadero para remodelar este mundo. Chapter 62 Business Alliance. La mañana se coló entre las cortinas entreabiertas, dejando caer suaves rayos dorados que se filtraban como miel derramada sobre la piel desnuda y las sábanas revueltas. La habitación estaba impregnada del aroma del sexo almizclado, crudo, persistente como el humo después de una fogata. La ropa yacía esparcida por el suelo, su sujetador de encaje negro colgaba de una lámpara, sus pantalones estaban medio colgando del pie de la cama, y las medias yacían tiradas cerca de la puerta. La cama era un desastre, las almohadas estaban tiradas a un lado, las sábanas retorcidas y húmedas de sudor. El aire era cálido, denso, íntimo. Nova se agitó. Nova se recostó, con los brazos detrás de la cabeza, disfrutando del calor de la luz de la mañana. Su pecho estaba marcado con rastros rojos de las uñas de ella, y las sábanas aún estaban húmedas debajo. Lily exhaló con satisfacción y murmuró con una sonrisa soñadora. Deseo que la habitación huela a fresco. Como el aire limpio de un bosque. Y limpiar la habitación. Junto con nuestros cuerpos. Sin dudarlo, Nova chasqueó los dedos. Una suave pulsación de energía recorrió el aire, activándose al instante su habilidad mutante. El aroma almizclado del sexo se desvaneció, reemplazado por el fresco aroma a pino, flores silvestres y aire puro de montaña. Las sábanas se alisaron, la ropa se dobló sola en un rincón y una cálida sensación purificadora los envolvió, dejándolos a ambos frescos y desnudos sin mover un dedo. Lily se estiró con un movimiento lento y felino, sus pechos se elevaron suavemente mientras dejaba escapar un suspiro de placer. Mucho mejor, dijo. La mano de Nova se deslizó para acariciar su trasero, los dedos recorriendo la curva con posesividad. Entonces, dijo tras una pausa, suavizando su tono. Hoy es el día en que te vas a tu mundo. ¿Verdad? Nova no dejó de tocarla. La apretó con firmeza y asintió, en efecto, dijo en voz baja. Ya he pasado demasiado tiempo en este mundo. Ya he completado las bases de mi imperio empresarial, junto con los términos de mi contrato contigo y con esos dos. Lily lo miró. ¿Para entrenar a Harry y Hermione? Sonrió levemente con sorna. A estas alturas, ya podrían aprobar sus timos con notas sobresalientes en encantamientos, transformaciones, pociones y defensa contra las artes oscuras. Los he sometido a un gran esfuerzo en simulaciones de combate práctico, y con un poco más de experiencia en combate real, estoy bastante seguro de que al menos podrían derrotar fácilmente a equipos de aurores novatos. Nova esbozó una breve sonrisa al recordar los últimos 3 años. Una vez más, había utilizado la habilidad de manipulación temporal de su sistema para acelerar el tiempo dentro de la bóveda del santuario. 36 días externos se convirtieron en 3 años internos. Pero esta vez no estaba solo. Harry, Hermione y Lily Potter se habían unido a él en la bóveda. Emma, la madre de Hermione, había rechazado su oferta de quedarse los 3 años completos en prisión. Aunque mantenía una relación abierta, la idea de estar aislada durante tanto tiempo, lejos de su marido, la preocupaba. Temía que pudiera debilitar el vínculo emocional con su pareja en el mundo real. Nova había respetado su decisión. ¿Decepcionada? Sí. Pero comprensiva. Esto no significa que impidiera momentos de intimidad. Los fines de semana solían usarse como días de descanso psicológico para los adolescentes.
Para mantener la moral alta y evitar el agobio del encierro, Nova ajustaba el horario cada 7 días para que coincidiera con el del mundo exterior. En otras palabras, un día dentro equivalía a un día fuera, lo que permitía a todos descansar, recargar energías o reconectar emocionalmente. Algunos fines de semana fueron bastante memorables junto a Lily, Emma y Narcisa. Pero el entrenamiento no era lo único que ocurría dentro de la bóveda. Lily no dedicaba todo su tiempo al estudio de la magia. Como asistente de Nova, estaba profundamente involucrada en la puesta en marcha de las operaciones del comerciante en este mundo. Concretamente, su misión era sentar las bases de la división de pociones. Aprovechando su respetada condición de nacida de Muggles y heroína de guerra, Lily comenzó a reclutar a otros nacidos de Muggles cualificados, especialmente aquellos con al menos una calificación aceptable en los timos de pociones. Tras una selección inicial, la tienda se llenó de trabajadores talentosos y leales. En lugar de abrir una tienda desde cero, Nova les había indicado que adquirieran un negocio ya existente. Así pues, la botica Sluggy Hilgers, una de las tiendas de pociones más prestigiosas del callejón Diagon, fue comprada directamente. Posteriormente, se integró discretamente en una nueva alianza comercial entre las familias Potter, Black y Malfoy. Ahora se llama The Traders Shop, lo cual resulta un tanto desconcertante para algunos. En cualquier caso, esta medida sacudió la mágica economía británica. Pero era difícil protestar. La alianza tenía sentido político y social. Narcisa, la matriarca Malfoy, quien ahora controla vastos negocios e influencia de la familia tras la lamentable muerte de Lucius Malfoy, era originalmente Black. Dado que Harry ostentaba el señorío de los Black, los lazos familiares ofrecían una explicación conveniente para la fusión. Se rumoreaba sobre luchas de poder, pero nadie tenía pruebas de juego sucio. Por el momento, Nova había asignado a Lily y Narcisa la tarea de centrarse exclusivamente en la división de pociones. Una vez resueltos los asuntos pendientes, construirían otra tienda, una tienda de artefactos. Estos artefactos serían importados del mundo de Black Clover. Del mismo modo, pociones de alta calidad de este mundo se importarían a Black Clover. Así comenzaría el imperio empresarial de Nova. Después de que Narcisa se enterara de que Nova tenía la intención de entrenar personalmente a Harry y Hermione, hizo una petición audaz. ¿Podría incluirse también a Draco en el entrenamiento? Nova aceptó, con una condición: crear una alianza comercial abierta entre las familias Malfoy, Potter y Black. Una vez asegurado eso, Draco fue añadido a la bóveda. Al principio, el ambiente dentro de la bóveda del santuario estaba cargado de tensión. Harry, Hermione y Draco apenas se soportaban. Era comprensible. Al fin y al cabo, Lucius Malfoy había enviado hombres lobo para asesinar a Harry y Hermione, un acto que jamás podrían olvidar. Por otro lado, Draco veía a ambos a través del prisma de la supremacía de la sangre pura: Harry, un mestizo. Hermione, una supuesta sangre sucia. La hostilidad era profunda. Pero bajo la estricta e imparcial tutela de Nova, y gracias a la nueva alianza comercial entre sus familias, esa animosidad comenzó a desvanecerse. No desapareció, pero se atenuó. El respeto reemplazó al odio. Seguían sin ser amigos, pero ya no eran enemigos. Cada uno de ellos había firmado un contrato. Nova los entrenaría para convertirse en brujas y magos competentes, no excepcionales. Tras las conversaciones mantenidas con sus respectivos tutores, se finalizó el plan de estudios. El enfoque era sencillo: encantamientos, transformaciones, defensa contra las artes oscuras dada y pociones. Todo se impartía al nivel de los éxtasis. Al principio, los adolescentes asumieron que pasarían los próximos 4 años entrenando. La dilatación del tiempo dentro de la bóveda lo permitiría, por supuesto. Pero entonces Nova reveló algo que destrozó sus expectativas. La diadema de la materia gris GMD, el artículo que sería el producto estrella de la tienda del comerciante. GMD se construyó con 3 funciones principales. 1. Potenciar la fuerza mental. 2. Acelerar la retención de memoria. 3. Aumentar la velocidad de comprensión. Luego, utilizando su hechizo de tecnomancia, Nova permitió que la diadema se conectara directamente a su computadora portátil de alta gama, aprovechando su potencia de procesamiento para optimizar aún más la eficiencia neuronal. En términos prácticos, el GMD original, según la valoración de su sistema, aumentaba el poder mental en un 50%.
No 50 puntos, sino 50%. Ese tipo de impulso no solo fue impresionante. Fue una locura. Para ponerlo en perspectiva, la capacidad mental base de Nova se situaba firmemente en la mitad del tercer rango, según la clasificación de su sistema. Pero bajo la influencia del GMD, su rendimiento cognitivo efectivo se elevó hasta el umbral del segundo rango, un salto monumental, especialmente considerando lo difícil que se vuelve el avance mental en niveles superiores. En términos prácticos, si cerebro le permitía a Charles Xavier proyectar su mente por toda la Tierra, entonces, usando el GMD, el campo mental de Xavier podría teóricamente abarcar todo el sistema solar. La combinación de amplificación mental, compresión cognitiva y vinculación del procesamiento de datos convirtió al GMD en una de las herramientas de entrenamiento más valiosas. Pero ese tipo de mejora no fue gratuita. Después de todo, operar el GMD a plena capacidad consumía una enorme cantidad de energía. Incluso Nova, con sus superiores reservas de energía y gran fuerza, se agotaría en cuestión de minutos. Y eso sin tener en cuenta el inmenso esfuerzo mental que el dispositivo imponía al funcionar a su máximo potencial. Para solucionar este problema, Nova ideó un sistema escalonado para la potencia operativa del GMD, que permite un ajuste proporcional a la tolerancia y la capacidad energética del usuario. La mejora base comenzó en un 2%, un modesto aumento en la velocidad de comprensión y la retención de memoria. A partir de ahí, aumentó gradualmente, 3%, 4%, 5%, etc., hasta alcanzar un máximo del 20%, que era la mejora máxima que el dispositivo podía proporcionar de forma nativa, sin ayuda externa. Originalmente, el 30% restante de mejora en el prototipo de Nova provenía de la conexión del GMD a su portátil personal con tecnología mejorada, que aprovechaba la potencia computacional del dispositivo para potenciar aún más el rendimiento cognitivo del usuario. Pero Nova no tenía intención de ofrecer esa interfaz propietaria en la versión pública. Así pues, para que el modelo comercial se lanzara a través de la tienda del comerciante, el límite del 20% se convirtió en el tope máximo. Cada nivel de mejora costaría créditos del comerciante CC, cuyo coste dependería del tiempo empleado y del porcentaje de amplificación seleccionado. Nova ya preveía que sería el producto más demandado, no solo por estudiantes o magos, sino también por investigadores, inventores y estrategas de todos los reinos que dependían de una agudeza mental excepcional para sobrevivir o fortalecerse. De vuelta con sus alumnos, Nova les concedió a cada uno acceso gratuito a un aumento del 5% en su poder mental mediante el GMD, pero solo después de haber creado archivos mentales en sus mentes. Esto, por sí solo, fue un gesto extremadamente generoso, quizá influenciado por la noche particularmente placentera que había pasado con 3 mujeres maduras y atractivas. Originalmente, Nova había planeado que Harry, Hermione y Draco construyeran ellos mismos los archivos mentales. Esto les habría servido como un valioso entrenamiento en disciplina mental, control y arquitectura interna. Sin embargo, tras evaluar el tiempo que requeriría y su inexperiencia en un trabajo mental tan complejo, priorizó la eficiencia sobre los principios. Utilizando un hechizo personalizado desarrollado a través de su poder sobre la realidad, construyó 3 cámaras de archivo mental altamente eficientes, cada una personalizada según el temperamento y el patrón de procesamiento de la memoria del estudiante. Una vez que los archivos estuvieron listos, Nova comenzó a transmitirles grandes cantidades de teoría mágica directamente a sus mentes, tema por tema, de forma estructurada y categorizada. La mayor velocidad de comprensión del GMD les permitió asimilar y retener esta información con facilidad. La teoría fue seguida de práctica guiada, combinando las clases de Nova con simulaciones automatizadas de ilusiones. Para su satisfacción, los 3 adolescentes progresaron rápidamente gracias a su talento mágico innato y su determinación. En tan solo 2 años, comprimidos mediante la alteración de las proporciones temporales dentro de la bóveda del santuario, habían completado todo el programa de estudios de nivel éxtasis en encantamientos, transformaciones, defensa contra las artes oscuras y pociones. Sus guardianes quedaron atónitos. Lily, Narcisa e incluso Emma, aunque menos directamente involucrada, quedaron profundamente impresionadas. Que adolescentes con poderes mágicos dominaran un conocimiento tan avanzado en tiempo récord era prácticamente inaudito. Como recompensa por su logro, Nova brindó a cada estudiante la oportunidad de elegir una especialización, un campo de estudio más allá de las materias tradicionales de Hogwarts. Las opciones eran amplias.
Ciencias múltiples avanzadas, teoría cuántica, genética, física de materiales. Ramas esotéricas de Hogwarts, runas antiguas, derecho mágico, arimancia. Disciplinas poco comunes como la magitecnología, fusión de magia y tecnología. O bien, la artefactología, centrada en la forja, la teoría del encantamiento y la creación de objetos mágicos. Tras una cuidadosa deliberación y conversaciones con sus respectivos tutores, el trío tomó sus decisiones. Harry Potter y Hermione Granger eligieron la magia-tecnología, fascinados por el potencial ilimitado de combinar sistemas mágicos con tecnología avanzada. Sorprendentemente, Draco Malfoy eligió los artefactos, atraído por el legado, el prestigio y la artesanía en bruto que implica la forja mágica. En ese momento, podrían haber salido del maletero y retomado sus vidas con honores. Pero ninguno lo hizo. En cambio, optaron por quedarse, voluntariamente, y continuar su búsqueda de la excelencia en sus respectivos campos. Ya sin depender de la instrucción directa de Nova, pasaron al aprendizaje autónomo, trabajando con el material disponible en la biblioteca principal, adaptado y organizado por niveles para cada una de sus trayectorias. De hecho, antes incluso de que terminara el tercer año, el trío colaboró en su primer proyecto conjunto. Un sistema mágico de transmisión audiovisual, esencialmente un híbrido entre un televisor mágico, un proyector y un espejo de comunicación. Permitía la transmisión de imágenes y voz a larga distancia y en tiempo real, protegida con medidas antiespionaje. Su éxito sorprendió a sus guardianes y le valió a Nova una silenciosa aprobación. No era solo orgullo. Él veía un verdadero potencial en su innovación. De hecho, esta fue una de las razones clave por las que Nova decidió añadir oficialmente el GMD al catálogo de la tienda del comerciante. Se había dado cuenta de algo vital. Si adolescentes inteligentes y ambiciosos pudieron crear algo de este calibre utilizando solo un aumento del 5% y una teoría fundamental. ¿Qué sucedería si individuos talentosos de todo el multiverso tuvieran acceso a la misma herramienta? El GMD no era solo un potenciador del aprendizaje, sino un motor de inversión multiversal. Los clientes podrían usar el GMD para acelerar su aprendizaje, experimentar con magias raras y potencialmente crear sistemas o inventos únicos que Nova podría luego adquirir, refinar y vender a otros mundos o facciones que necesitaran esas innovaciones. Un ciclo de innovación, comercio y beneficio. ¿Y el sistema de transmisión audiovisual construido por Harry, Hermione y Draco? Ese fue el primer éxito real. Una fusión funcional de teoría mágica y estructura tecnológica, permitía la transmisión de voz e imágenes a larga distancia, alimentada por núcleos de maná estabilizados y protegida por capas de protección. Imagina llamadas de radio y vídeo mágicas seguras, rápidas y escalables. En esencia, habían creado el modelo para un Internet mágico. Nova vislumbró de inmediato posibles aplicaciones en mundos como Black Clover, donde la comunicación a larga distancia era primitiva. Con esto, podrían habilitar la coordinación segura en el campo de batalla, la mensajería instantánea e incluso el comercio entre reinos. Mientras entrenaba a los adolescentes, Nova también completó varios proyectos personales, entre los que destaca la ampliación de su biblioteca digital. Utilizando su tecnomancia y magia de escaneo, digitalizó volúmenes clave de las bibliotecas de las familias Black y Malfoy, extrayendo encantamientos raros, recetas de pociones, rituales de linaje y hechizos perdidos. La mayoría de los libros estaban sellados con antiguos encantamientos o maldiciones, pero su magia de realidad los sorteó con facilidad. Una vez subidos, los datos se indexaron y se vincularon a su sistema, formando gradualmente un archivo mágico estructurado, la base del nivel de conocimiento de la futura tienda del comerciante. Por supuesto, no obtuvo este conocimiento gratis. Les dio puntos TC junto con la posibilidad de despertar su potencial. El despertar del potencial es en realidad una de las habilidades que Souls le otorgó, la cual casi había olvidado. Esta habilidad se llama liberación de legado o liberación de potencial, y le permite desbloquear el potencial latente de otros, activar despertares secundarios de habilidades existentes y evolucionar o refinar habilidades a la fuerza bajo las condiciones adecuadas. Tras mucho pensarlo, Nova decidió que el precio de esta habilidad debería ser de 500 TC, aunque podría modificarse en función de la situación. Primero, utilizó esta habilidad en Harry, quien solo tuvo que gastar 200 puntos TC, un beneficio de descuento del 60% debido al contrato de Lily. Antes de usar esta habilidad, Nova tenía mucha curiosidad por saber cuál sería el resultado.
Hay que tener en cuenta que, si bien la magia puede aumentar la fuerza de combate de brujas y magos, solo afecta al combate energético. La magia no aumenta la fuerza física de brujas y magos. Tras 2 años de entrenamiento, tanto mágico como físico, el nivel de poder de Ari era de rango 3 bajo, con una fuerza de combate de rango 3 medio. De hecho, su nivel de poder debería haber sido de rango 3 medio, al igual que su fuerza de combate, pero, por desgracia, su escasa fuerza física para su rango fue la razón por la que se le consideró un rango inferior. De hecho, todos los seres mágicos de este mundo tienen un nivel de poder generalmente entre bajo y medio del tercer rango, pero su poder de combate varía. Los magos no pueden superar el tercer rango a menos que mejoren su fuerza física, lo cual es muy difícil, ya que el entrenamiento físico no tiene mucho efecto en esta etapa, a menos que entrenen bajo gravedad intensa o algo similar. Por lo tanto, el único camino viable que les queda son los rituales, que generalmente se clasifican como magia oscura. Así, la fuerza física se convirtió en un obstáculo insalvable para los magos. En este mundo, existe una enorme diferencia entre el nivel de poder de un mago y su fuerza real en combate. Así pues, Nova tenía curiosidad le permitiría a Harry, gracias a su habilidad de liberación de potencial, derribar ese muro. Pero después de que utilizó esa habilidad, surgió un problema. Harry perdió el conocimiento inmediatamente después de que Nova activara la habilidad sobre él, lo que asustó a Lily y a los demás. Tras analizarlo, Nova descubrió el motivo: el cuerpo de Harry estaba absorbiendo su propia magia y fuerza vital para aumentar su fuerza física. En otras palabras, si bien la liberación del potencial podía desbloquear y acelerar el crecimiento de una persona, no le proporcionaba el combustible. Actuaba como catalizador, desbloqueando caminos evolutivos latentes, pero el usuario aún tenía que aportar la energía necesaria para esos cambios. Por suerte, Nova ya estaba preparado para tal situación. Comprendía que toda transformación requería energía, y ya había creado una bolsa de energía específicamente para este propósito. Nova utilizó inmediatamente la bolsa de energía que había preparado de antemano. Una vez infundida la energía, la situación se estabilizó rápidamente. El violento drenaje interno cesó y el cuerpo inconsciente de Harry se relajó. Pero los resultados eran imposibles de ignorar. Su cuerpo empezó a cambiar, sutilmente al principio, luego de forma evidente. Sus músculos se reafirmaron y alinearon naturalmente, desapareciendo los últimos vestigios de su complexión adolescente. Su pecho se ensanchó ligeramente, sus hombros se cuadraron y un marcado abdomen definido se marcó en su cintura. Brazos y piernas se llenaron de músculo proporcional, lo justo para potenciar su fuerza sin sacrificar su agilidad. Pero el cambio no fue solo físico. Nova podía sentir cómo las reservas mágicas de Harry aumentaban, expandiéndose su núcleo constantemente a medida que avanzaba el proceso de refinamiento. No solo aumentó la cantidad de magia, sino que también mejoró su calidad. Se volvió más densa, estable y eficaz. Sus circuitos mágicos, antes inexpertos e ineficientes, se habían adaptado, optimizando el flujo y reduciendo el desperdicio. Estos cambios continuaron durante casi 10 minutos antes de estabilizarse finalmente. Cuando todo terminó, Nova exhaló lentamente y sonrió. Harry lo había hecho. Con su potencial liberado y la infusión de energía completa, finalmente había derribado el muro que limitaba a la mayoría de los seres mágicos. Su fuerza física estaba ahora en perfecta sincronía con su potencial mágico ágil, preparado para la batalla y eficiente. Estado actual. Nivel de poder 3 rango, medio. Fuerza de combate 3 rango, medio. Un equilibrio perfecto entre poder mágico y capacidad física. Al ver que la fuerza de Harry aumentaba, los demás, naturalmente, desearon lo mismo. Uno a uno, le pidieron a Nova que usara liberación de potencial en ellos también. Por supuesto, debían pagar, según el contrato que tenían con Nova. Con el apoyo energético y la guía adecuados, cada uno experimentó su propia transformación. Como resultado, la fuerza general de los asociados del comerciante en el mundo de Harry Potter aumentó drásticamente. Al final del proceso, casi todos ellos habían alcanzado el tercer rango medio tanto en nivel de poder como en fuerza de combate, un nivel que los situaba muy por encima de la bruja o el mago promedio y los convertía en una fuerza formidable. Así que, tras finalizar la mayor parte de su trabajo principal, enseñar a los jóvenes magos y brujas y recopilar conocimientos mágicos de las familias Black y Malfoy, Nova se centró en el proyecto final.
El proyecto que fue la razón principal por la que pasó 3 años dentro del baúl. El proyecto, tienda. Al fin y al cabo, ¿qué clase de comerciante multiversal sería sin una tienda adecuada? Llevaba años leyendo sobre conceptos similares en novelas y fanfics, tiendas en dimensiones de bolsillo, puestos místicos en el vacío entre mundos, comerciantes que traficaban con reliquias imposibles a precios diversos. Así que casi ha terminado este proyecto, lo único que queda es XX. Desde un portal multicolor y giratorio, Nova salió y echó un vistazo al calendario colgado en la pared. Dejó escapar un suspiro silencioso. Un sacrificio necesario, pensó. El sistema tenía sus restricciones, especialmente en lo que respecta a la manipulación temporal entre dimensiones. Si bien Nova había mantenido previamente una proporción de dilatación temporal entre los mundos de Marvel y Harry Potter, lo que le permitía entrenar o construir en uno mientras apenas transcurría el tiempo en el otro, el sistema no permitía distorsiones superpuestas o acumuladas entre dos líneas temporales existentes para un aislamiento prolongado. Lo consideró una laguna legal, una que ponía en riesgo la estabilidad de la línea temporal y, lo que es más importante, la desincronización interdimensional. Así pues, antes de entrar en su bóveda del santuario para una intensa fase de entrenamiento y proyecto, Nova se vio obligado a eliminar la diferencia horaria. Desde ese momento, ambos mundos funcionaron en sincronía temporal, un segundo por un segundo. Según el calendario del mundo de Harry Potter, habían transcurrido 64 días. Pero dentro de la bóveda, gracias a su campo temporal comprimido, una característica permitida dentro de un solo mundo, Nova había experimentado 5 años completos. 5 años de investigación, creación y perfeccionamiento ininterrumpidos. Ahora, al regresar al mundo Marvel, había estado ausente exactamente 64 días, poco más de 2 meses. Lo cual fue muy problemático. Porque esto era Marvel. Aquí, 2 horas bastaban para una invasión alienígena o para que una nueva especie emergiera del fondo del océano. 64 días bien podrían ser una década. Consideremos su último viaje al mundo de Black Clover. Al regresar, descubrió que el departamento de mutantes había surgido como un hongo bajo la lluvia radiactiva, completamente formado, con respaldo público e imparable legalmente. Así que ahora Nova estaba realmente preocupado. ¿Y si otro acontecimiento trascendental, no, que alterara la línea temporal, hubiera ocurrido mientras él estaba ausente? ¿Y si se hubiera perdido otra reescritura fundamental de la historia? ¿Otra revolución silenciosa? ¿Otra guerra civil envuelta en leyes? No tendría dónde ir a llorar. Después de todo, aún no había resuelto el último desastre que alteró la línea temporal: haberse registrado como mutante. Haciendo una mueca, Nova abrió su portátil y se conectó a la red. Las notificaciones estallaron como fuegos artificiales: docenas de mensajes de sus amigos, informes de Helios y casi 300 correos electrónicos personales. Con una profunda respiración y un rápido movimiento de dedos, activó el modo de filtro inteligente, descartando todas las señales menores y ordenándolas por prioridad geopolítica. Escaneo de noticias de Helios. Últimos 60 días. Modo resumen activado. Los uniformes de los X-Men se vuelven federales. La unidad de respuesta especial se lanza oficialmente. El recién sancionado equipo de los X-Men estrenó sus uniformes actualizados este mes durante una misión de extracción de mutantes televisada en Filadelfia. Su equipo ahora incluye insignias del departamento, comunicadores tácticos y placas de identificación integradas, para gran incomodidad de miembros veteranos como Logan. Cíclope, ahora oficialmente nombrado comandante de campo, se dirigió a los reporteros con la gracia de un profesor con falta de cafeína. Nueva división policial M-Metro implementada en las principales ciudades. Ciudades como Chicago, Boston y Seattle implementaron patrullas mixtas: policías regulares junto con uno o más agentes mutantes registrados. Conocidas públicamente como unidades M-Metro, están recibiendo entrenamiento en respuestas tácticas conjuntas, especialmente en zonas con alto potencial de mutación. Los grupos defensores de las libertades civiles no están nada contentos. Auge del sector privado. La seguridad mutante llega al mundo principal. Tras la repentina desaparición de Tony Stark en Afganistán, varios directores ejecutivos y funcionarios gubernamentales han contratado discretamente guardaespaldas mutantes con licencia y contratistas de defensa. La empresa más destacada es Silverhold Solutions, valorada actualmente en $1.200 millones.
Entre sus filas se incluyen 2 telequinéticos, un detector humano de mentiras y un hombre que puede literalmente convertirse en humo. La Academia de Massachusetts da la bienvenida a su primera corte pública. La escuela, respaldada por el FIDE, acaba de abrir sus puertas a su primera promoción 372 estudiantes matriculados, con la propia Emma Frost a cargo de la orientación. Como era de esperar, el manual del estudiante incluye un estricto código de vestimenta, un código de duelos y un lema escolar de una sola frase. El poder está hecho para ser ejercido, aumentan los emprendedores mutantes bajo la licencia del departamento. Más de 15.000 mutantes registrados han solicitado licencias para empresas emergentes, dando lugar a lo que los economistas ahora llaman la economía de las excentricidades. Un hombre en Nevada construyó una central eléctrica utilizando piel bioeléctrica. Una mujer en Delhi utiliza feromonas cromáticas para dirigir una agencia de publicidad completa. Incluso existe un camión de comida flotante para mutantes llamado Hot Dog Teleports. Carlos Javier se dirige a las Naciones Unidas. En un discurso que se viralizó titulado No esperamos a que nos salven, Javier abogó por la adopción global del modelo de derechos mutantes impulsado por el departamento. Concluyó con una frase sencilla que se convirtió en tendencia mundial. Hemos pasado demasiado tiempo sobreviviendo. Ahora estamos construyendo. Rumores subterráneos próximamente leyes de trabajo correcto. Fuentes anónimas afirman que el departamento está elaborando una ley que exigiría el uso temporal de collares inhibidores para mutantes adultos inestables y sin licencia. El Ministerio de Comunicaciones no se ha pronunciado al respecto. Ya se están organizando protestas. Los ojos de Nova se entrecerraron ligeramente ante esa última frase, pero suspiró aliviado. Gracias a Dios, murmuró. Esta vez el mundo no había explotado. Pero sin duda había cambiado, se había inclinado hacia una versión más estructurada, vigilada y corporativizada de sí mismo. Donde los poderes venían acompañados de permisos, donde industrias enteras funcionaban ahora con mutación controlada, donde los estudiantes eran formados en política blanda y cumplimiento estricto, y donde personas como él, poderosas, al margen de la sociedad y sin licencia, eran infracciones andantes a la espera del memorándum adecuado para convertirse en fugitivos. Se reclinó en su silla, y el resplandor de la pantalla parpadeó sobre su rostro. Así que, los mutantes ahora son profesionales, policías, directores ejecutivos. Y aún están a un titular negativo de convertirse en ganado. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio, un golpeteo rítmico y bajo, mientras su mirada se desviaba hacia otro titular, uno que brillaba tenuemente en el borde del archivo de noticias. Última hora, 2 meses desde la desaparición de Stark, aún sin rastro. Han transcurrido 63 días desde que Tony Stark, director ejecutivo de Industrias Stark, desapareció durante una visita rutinaria a Afganistán. Declaraciones oficiales confirman que su convoy fue atacado a unos 51 kilómetros de Kabul. Si bien se confirmó la muerte de varios miembros de su escolta en el lugar, el propio Stark no fue hallado entre los restos. Los militares han negado su participación en la planificación original de la ruta, alegando la independencia de Stark en asuntos corporativos. Desde entonces, las agencias de inteligencia han lanzado una búsqueda internacional, con la ayuda de barridos satelitales y drones de reconocimiento regionales, pero todas las pistas conocidas hasta ahora han resultado ser callejones sin salida. El avión personal de Stark permanece en tierra en Dubái. Su última comunicación conocida fue una llamada segura de 3 minutos transmitida a través de un enlace ascendente de StarkSat, que finalizó abruptamente con distorsión de la señal y ruido ambiental de una explosión. Las especulaciones siguen circulando por los medios de comunicación, desde la implicación de extremistas y el sabotaje corporativo hasta las abducciones alienígenas cortesía de las cadenas de tabloides. En un comunicado público difundido hoy, Pepper Potts, secretaria ejecutiva interina y figura pública de Stark Industries durante la ausencia de Stark, ofreció una recompensa privada de $100 millones por información creíble que conduzca al regreso sano y salvo de Tony Stark. No perdemos la esperanza. Ni hoy. Ni nunca, declaró Potts durante la rueda de prensa, con voz firme. Y estamos dispuestos a que esa esperanza se traduzca en acción. Las acciones de Stark Industries continúan fluctuando tras el anuncio. Nova continuó tamborileando sobre el escritorio con los dedos. Así que finalmente ha llegado el momento, ¿eh? Con la creación del Departamento de Mutantes, leyes, licencias, consejos de supervisión, el telón ya se había levantado.
El mundo ya no fingía que los poderes no existían. Pero ni siquiera eso se comparaba con esto. Tony Stark. El hombre que lo inició todo en su vida anterior. El que se plantó frente al mundo y dijo yo soy Iron Man. Esa frase no solo fue icónica, sino que fue catalizadora. En la cronología del UGM, ese momento marcó el verdadero comienzo. La era de los superhéroes, pública e indiscutible. Un mundo transformado por individuos con poderes y el inicio del caos. Pero Nova tenía mucha curiosidad por algo. No hablemos de la línea temporal del UGM. En esta línea temporal alternativa, existían mutantes. Personas con diversos superpoderes, muchos de ellos increíblemente especializados. Personas con percepción aumentada, capacidad de rastreo sobrenatural, psicometría, clarividencia e incluso precognición. Algunas podían percibir recuerdos a través de viejas paredes. Otras podían seguir el latido de un corazón a kilómetros de distancia. Estaba bastante seguro de que alguien con una mutación basada en el rastreo podría haber encontrado a Stark fácilmente. Al fin y al cabo, $100 millones no era una cantidad insignificante. Era el tipo de recompensa que hacía que incluso los traficantes de mutantes clandestinos salieran de sus escondites. Estaba casi seguro de que Pepper Potts había solicitado ayuda a los X-Men, o incluso había presentado una solicitud oficial a través del Departamento de Mutantes. Y luego estaba Carlos Xavier. La función principal de Cerebro era localizar mutantes amplificando la ya inmensa telepatía de Charles, lo que le otorgaba un alcance global. Pero la máquina seguía siendo un conducto. Con o sin Cerebro, Charles era posiblemente el telépata más poderoso del planeta. Nova no tenía ninguna duda si Charles se concentraba y usaba Cerebro, podría discernir pensamientos superficiales a través de continentes, detectar grupos de lenguas extranjeras en áreas aisladas, o incluso sentir angustia y dolor si se sintonizaba con ello. ¿Y los que secuestraron a Tony Stark? En la cronología del UGM, fue secuestrado por simples terroristas humanos. Sin escudos mágicos. Sin camuflaje psiónico. Sin tecnología lo suficientemente avanzada como para ocultar una mente de la red mental de Xavier. Lo cual suscitaba la pregunta, la que Nova no podía quitarse de la cabeza, ¿por qué nadie lo ha encontrado todavía? Al día siguiente, Nova fue en bicicleta directamente a Oscorp. La ciudad aún estaba envuelta en una bruma matutina, y las calles todavía despertaban. Se abrió paso entre el tráfico con una naturalidad asombrosa y aparcó en la entrada lateral reservada para invitados especiales. Nova se bajó de la moto, le lanzó las llaves al conocido guardia de seguridad con un gesto de cabeza y se dirigió hacia la entrada. En el interior, el vestíbulo de Oscorp parecía una galería de arte futurista, bordes cromados lisos, paneles verdes verticales que emitían un suave zumbido y un enorme logotipo holográfico que giraba sobre el mostrador de recepción con una autoridad lenta y silenciosa. No tuvo que esperar mucho. Una mujer se acercó a paso ligero, tableta en mano, sus tacones resonando con un ritmo nítido y preciso sobre el suelo pulido. Aparentaba unos 20 y tantos años, cabello rubio recogido en un elegante moño, piel blanca, figura esbelta y un traje gris oscuro a medida, formal y a la vez peligrosamente favorecedor. Unas gafas de montura fina descansaban sobre unos ojos tranquilos y observadores que no pasaban por alto ningún detalle. ¿Señor Nova?, preguntó. Nova asintió brevemente. Soy Elara Méndez. El señor Osborn y sus colegas le están esperando. Por favor, sígame. Antes de que él pudiera decir nada, ella se giró y se dirigió hacia los ascensores. Nova la siguió, con la mirada perdida. Una falda tubo ajustada que parecía pintada sobre su piel, medias transparentes que dejaban entrever la luz justa para provocar la mirada, y piernas largas que probablemente dificultaban un poco las reuniones de negocios para todos los hombres de su planta. Se movía como si su agenda no tuviera margen para la indecisión, con fluidez, precisión y eficiencia. Nova sonrió con suficiencia, mirando su trasero a través de esa falda tubo. Quienquiera que sea su pareja será un suertudo, o tal vez una zorra. El viaje en ascensor transcurrió en silencio. Elara no entabló conversación, simplemente tecleó algo en su tableta y consultó los números de los pisos mientras subían. Cuando se abrieron las puertas, ella lo condujo por un pasillo con paneles negros mate y vitrinas que exhibían la tecnología más reciente de Oscorp. Se detuvieron frente a una sala de conferencias con cerradura de huella dactilar y escáner retinal. Ella pasó su identificación, la puerta se abrió con un siseo y ella le indicó que entrara. Están esperando.
Que tenga una buena reunión, señor Nova. Dentro, la habitación estaba cálidamente iluminada y tenía una pared de cristal en uno de sus lados. Alrededor de la mesa central se sentaban 3 rostros conocidos. Harry Osborn, vestido de manera informal pero elegante, tomaba un sorbo de un café que sin duda era carísimo. Peter Parker, con la sudadera a medio abrir, tecleaba como un poseso. Y Ned Leeds, que levantaba la vista de su Stark Pad a mitad de la lectura. Vaya, vaya, dijo Peter con una sonrisa. El fantasma ha vuelto. Harry arqueó una ceja. Sabes que desaparecer sin avisar durante 2 meses se ha convertido en tu sello personal. Ned se recostó. Apostábamos a que volverías con barba, un brazo robótico o un culto de seguidores. Nova puso los ojos en blanco mientras se dejaba caer en una silla. Ustedes 3 son demasiado pegajosos. ¿Han pasado ya 8 semanas? 64 días, dijo Peter al instante. Nova parpadeó. Harry soltó una risita. Sí, los contamos. Ned le señaló con el dedo. Nos debes al menos 3 excusas y una mentira descarada. Nova se recostó con una sonrisa burlancia. Bueno, he estado en el universo de Harry Potter. Tuve un encuentro sexual salvaje a 4 bandas con Lily Potter, Emma Granger, la madre de Hermione, y Narcisa Malfoy. Un latido. Peter parpadeó. Cierto. Y acabo de regresar de Narnia con Susan y la Bruja Blanca. Harry no levantó la vista. ¿Reparto británico o remake americano? Ned suspiró. Echo de menos cuando tus mentiras venían en pequeñas dosis. Ahora son alucinaciones a todo volumen. Nova se encogió de hombros. Oye, los celos os hacen feos. Peter levantó el pulgar con expresión inexpresiva. Está desequilibrado mentalmente, tiene delirios, pero es coherente. Lo respeto. Harry finalmente arqueó una ceja, con la voz seca como la arena del desierto. ¿Y ahora qué? ¿Acaso Harry, Hermione y Draco son hermanastros incómodos o algo así? Nova sonrió con sorna. De hecho, yo era su tutora privada contratada. Ned lo señaló inmediatamente. No. Se acabó. Estás baneado de Internet. Peter asintió solemnemente. Y terapia. Oficialmente, estás demasiado perdido para recibir ayuda profesional. Harry dio otro sorbo de café, completamente impasible. Que alguien revise si se ha llevado algo de la bóveda de medicamentos experimentales de Oscorp. Desde atrás, una voz tranquila intervino. Ya lo hice, jefe. Nova parpadeó y se giró ligeramente. El Ara seguía de pie cerca de la puerta, con la tableta en la mano, con una expresión totalmente impasible, como si no se hubiera perdido ni una sola palabra. Su rostro era neutral. Profesional. Pero cuando la mirada de Nova se detuvo en ella, él lo captó un leve destello en la comisura de sus labios. Una sonrisa irónica. Apenas perceptible, pero sin duda real. Nova entrecerró los ojos. ¿Estuviste ahí parado todo el tiempo? Ella no levantó la vista. El tiempo suficiente para oírte admitir tu fantasía de adulterio mágico. Ned emitió un sonido ahogado. Peter se atragantó con el agua. Mientras tanto, Harry se reía a carcajadas. Nova, completamente impasible ante la mordaz respuesta de Lara, simplemente dejó escapar una risita baja y se reclinó en su silla como si el oxígeno de la habitación le perteneciera. Luego se volvió hacia Harry, cuya sonrisa burlona se había profundizado ligeramente en respuesta al gesto de Lara. Este es bastante afilado, dijo Nova, inclinando la cabeza. Ya más tranquilo, Harry habló entre sorbos de café. Recursos humanos se lució esta vez. Recuérdenme que les dé un aumento. Nova le dirigió una mirada escéptica. ¿Recién contratado? Antes de que Harry pudiera responder, el Ara asintió levemente, sin dejar de teclear en su tableta. Sí. Es mi primer día. Recogerte fue mi primera tarea. Nova se giró hacia ella, esbozando una sonrisa burlancia. Se recostó, apoyando los codos con desgana en los brazos de la silla. ¿En serio? Me siento bastante halagado de que una belleza como tú me haya elegido como su primer encargo oficial. El Ara ni siquiera levantó la vista. No te preocupes. Me dijeron que iba a recoger a un científico que creó el suero regenerador. No a un titular de tabloide andante con fantasías de adulterio mágico. Peter emitió un sonido sibilante que bien podría haber sido una risa. Ned escondió la cara tras el Stark Pad, con los hombros temblando. Incluso Harry volvió a reír.
Nova se encogió de hombros, completamente impasible. Bueno, recursos humanos definitivamente subestimó la variedad de mis talentos. Tras calmarse, Harry habló y una cosa más, es una mutante. Como tú. El Ara se detuvo en seco. Sus ojos se dirigieron a Nova, sorprendida. ¿Eres una mutante? Nova sonrió con sorna. ¿Eso es un problema? Ella lo observó brevemente. No estás en el registro. ¿Y los medios lo habrían destapado todo el hombre detrás del suero de regeneración siendo un mutante? Eso habría salido en todas partes. Nova se reclinó en su silla. Ya dije que estoy lleno de sorpresas, ¿no? El Ara frunció el ceño. ¿No te registraste en el departamento de mutantes? Al ver a Nova negar con la cabeza, ella dijo: eso es ilegal. Nova se encogió de hombros. No tuve tiempo. Me inscribiré eventualmente. ¿Y, qué hay de ti? ¿Cuál es tu habilidad? El Ara no se inmutó. Procesamiento neuronal mejorado, dijo sencillamente. Mi cerebro funciona varias veces más rápido que el de un humano promedio. Puedo dividir mi atención con claridad, realizar análisis moleculares en un hilo mental, logística financiera en otro, y aún así seguir el hilo de tus tonterías en tiempo real. Dadme datos, ecuaciones, código, teoría interdisciplinaria. Lo desglosaré, lo refinaré y lo optimizaré antes de que la mayoría de la gente termine siquiera de leer el resumen. Peter parpadeó. Entonces. ¿Como un procesador cuántico humano? Prácticamente, dijo. Pero tiene un precio. El uso prolongado me consume la energía a una velocidad increíble. Dolores de cabeza, pérdida de memoria, bajones. Si no como 3 veces más que una persona normal, empiezo a fallar. Nova arqueó una ceja, visiblemente impresionada. Así que, básicamente, eres una de las personas más inteligentes del edificio y la más ambiciosa. Los labios de Elara volvieron a temblar, otra leve sonrisa burlancia. Exactamente. Ned se inclinó hacia Peter y le susurró: ¿crees que podría hacer nuestra tesis universitaria en 10 minutos? Peter le susurró de vuelta: probablemente ya lo hizo solo con estar de pie en la habitación. Harry sonrió con suficiencia, orgulloso de que Oscorp hubiera reclutado a un talento tan valioso. Miró a Nova y vio esa sonrisa. Se aclaró la garganta con exagerada molestia. Vale, Nova. Ni se te ocurra. Nova se giró hacia él, fingiendo inocencia. ¿Qué? Harry le señaló. Tienes cara de estoy a punto de robarte a tu personal. Nova sonrió e ignoró por completo a Harry. Se giró para mirar a Elara. ¿Qué tal si triplico tu sueldo y te doy tu propia oficina de I+D? Nada de supervisión corporativa, nada de código de vestimenta, solo total autonomía en el laboratorio. Harry se burló. Nova. Lleva aquí literalmente un día. Nova extendió las manos. Exacto. Ya has obtenido tu valor. Es hora de compartirlo con la clase. Harry puso los ojos en blanco. No se puede sobornar a la gente así como así. Nova se inclinó hacia adelante. Lo dice el tipo que ofreció opciones sobre acciones para robarle a Stark su becaria Deia. Harry abrió la boca para replicar, pero la volvió a cerrar. Elara, por su parte, vaciló, solo por un instante. La única razón por la que había elegido Oscorp en lugar de Industrias Stark había sido el suero de regeneración. Para ella no era solo ciencia, era algo personal. Su hermana mayor había sufrido una lesión medular en un accidente casi mortal 2 años atrás. La medicina convencional se había dado por vencida. Incluso las soluciones de neuromalla protésica de Stark eran experimentales y prohibitivamente caras. Pero entonces el suero regenerativo de Oscorp entró en la fase de ensayos clínicos. Y funcionó. Fue como un milagro. Su hermana volvió a caminar. Y frente a ella ahora, con una arrogancia despreocupada, una autosuficiencia irritante y una adúltera de cuento de hadas, estaba una de las mentes detrás de ese milagro. Nova. Así que tal vez. Ella lo miró, con la mirada mesurada pero abierta. Mientras reciba mi sueldo y no me obliguen a hacer nada ilegal. Puedo trabajar en cualquiera de los 2 sitios, así que ustedes deciden. La sonrisa de Nova fue lenta y satisfecha. Eso es lo que me gusta oír. Luego se volvió hacia Harry y añadió. La quiero en mi equipo. A cambio, te daré algo nuevo, un suero que acabo de terminar de sintetizar. X. Los dedos de Peter se quedaron paralizados a mitad de la pulsación de la tecla. ¿Otro suero? Ned se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos.
Vale, ahora sí que te escucho. Harry dejó su café sobre la mesa, con la mirada aguzada por el interés. ¿No estás faroleando? Nova se encogió de hombros como si no le diera importancia. ¿Para qué iba a desperdiciar mi mejor baza en un farol? Se le veía completamente tranquilo, como si estuviera ofreciendo planes para el almuerzo en lugar de reescribir otro rincón de la biología humana. Harry se giró hacia Lara, que había empezado a dirigirse hacia la puerta, discreta y profesional, intuyendo que el tema se había vuelto delicado. Pero antes de que pudiera salir, Nova levantó la mano. Puedes quedarte, dijo con naturalidad. Al fin y al cabo. Vas a trabajar conmigo. El Lara hizo una pausa, frunciendo el ceño. Miró a Harry, quien suspiró y asintió para que se quedara. Aún así, dudó un instante. Estaban hablando de otro suero, y si se parecía en algo al suero de regeneración, esto podría volver a ser noticia mundial. ¿De verdad este tipo se tomaba tan a la ligera la tecnología de vanguardia? Volvió a su posición en silencio, con la tableta aún en la mano pero ahora con la mirada más fija. Nova se inclinó hacia adelante, con voz tranquila pero segura. Es un derivado del suero de regeneración, pero optimizado para un único propósito: acelerar la síntesis muscular. No mutantes, da igual. Pero aquí está el truco: solo funciona durante el entrenamiento físico activo. No hay atajos. Harry arqueó una ceja. ¿Y qué hace exactamente? Mejora la tasa de reparación de microdesgarros, promueve el crecimiento de tejido magro y desencadena una biogénesis mitocondrial acelerada. Básicamente, potencia al máximo tus ganancias post-entrenamiento sin los efectos secundarios de los esteroides. Sin interferencia hormonal ni mutaciones pasivas. Peter parpadeó, dándole vueltas a la cabeza. Entonces, si alguien entrenara en serio, podría desarrollar un cuerpo atlético en, ¿qué? ¿Semanas en lugar de meses? Nova asintió. Exacto. Todavía tienes que ganártelo. Pero elimina el cuello de botella biológico. El tono de Lara se volvió analítico. ¿Efectos secundarios? ¿Calambres musculares? ¿Problemas digestivos? ¿Toxicidad proteica? Nova la miró a los ojos. Mínimo. Los nanocatalizadores solo se activan bajo estrés muscular y con una frecuencia cardíaca elevada. Si no estás exigiendo a tu cuerpo, pasan inofensivamente. Y hemos limitado los umbrales de absorción, nada de acumulación excesiva ni hipertrofia accidental. Ned susurró: hermano. Él hizo un polvo de superproteína basado en la fuerza de voluntad. Harry exhaló lentamente, calculando visiblemente. ¿Y me ofreces la fórmula? Nova asintió. Una fórmula completa, sin efectos secundarios, salvo el aumento de la ingesta de alimentos. Al fin y al cabo, el músculo tiene que venir de algún sitio. Las calorías no crecen en los árboles. Ah, y también la he formulado en varias presentaciones. Peter se animó. ¿Calificaciones? Nova se recostó, sonriendo aún más. Sí. Del grado primero al grado V. Cuanto mayor sea el grado, más rápido serán los resultados, pero también más caros y difíciles de fabricar. El grado primero podría reducir tu rutina habitual de gimnasio de 3 meses a 3 semanas. El grado V. Hablamos de hipertrofia de élite en menos de una semana, siempre que tu cuerpo y tu fuerza de voluntad puedan seguir el ritmo. Harry entrecerró los ojos. ¿Y ningún efecto secundario, incluso en las calificaciones más altas? Nova levantó un dedo. Sin efectos secundarios biológicos. Sin daño hormonal. Sin estrés nervioso. Y no. Miró fijamente a Elara, sin reducción de la esperanza de vida. Esto no es un simple potenciador de vida barato. Es un trabajo de precisión. Elara asintió lentamente, visiblemente impresionada. Así que. Regeneración celular sin degradación acelerada de los telómeros. Eso es. Increíblemente raro. Nova guiñó un ojo. Yo no tomo atajos. Yo trabajo con sistemas. Peter alzó la vista, intrigado. Es decir, imagínate el impacto, empezando por la vida cotidiana. Empleados de oficina, estudiantes, gente normal. La mayoría quiere ponerse en forma, pero se rinde pronto. Esto les ayudaría a superar esa primera barrera. Ned intervino: y los gimnasios se van a volver locos. Las membresías se dispararán. Todo el mundo viendo resultados en una semana. Los entrenadores también empezarán a usarlo.
El ARA añadió los centros de rehabilitación médica podrían reducir drásticamente el tiempo de recuperación, especialmente en casos de atrofia muscular. Si se combinan con protocolos de fisioterapia, los pacientes podrían recuperar la fuerza perdida en la mitad de tiempo. Harry se cruzó de brazos. Los militares lo adoptarán de inmediato. Soldados entrenados en días, no en meses. Hipertrofia controlada para unidades listas para el combate. Los programas de fuerzas especiales adoptarán esta tecnología al instante. Nova sonrió con sorna. Exacto. Se acabaron los programas forzados de esteroides, se acabaron los largos períodos de inactividad. Es escalable, modular y, sobre todo, justo. No hay poder sin esfuerzo. Peter negó con la cabeza, atónito. ¿Sabes cuánta gente sueña con ponerse en forma pero nunca supera el dolor inicial? Esto podría cambiarlo todo. Podría ayudar de verdad a la gente común a ponerse en forma, si lo intentan. Con expresión de asombro, Ned se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo se llama? Nova se tocó la barbilla pensativo. Voy a llamarlo poción de entrenamiento. O algo parecido. Pero poción se queda seguro. Hubo un instante de silencio. Peter lo miró fijamente sin expresión. ¿Poción? Nova sonrió. ¿Qué? Suena genial. Comercializable. Como algo que comprarías en un juego de fantasía y te tomarías de un trago antes de una pelea con un jefe. Ned parpadeó. ¿Te refieres a algo como aceleración de entrenamiento más 10? Nova lo señaló. Exactamente. Un gemido sincronizado recorrió la habitación. Peter se desplomó en su asiento. Oficialmente le has puesto a un avance científico el nombre de un objeto que aparece en D&D. Harry se pasó una mano por la cara. Esto es peor que aquella vez que dijiste que habías tenido un cuarteto con Lily Potter, Narcisa Malfoy y Emma Granger. Nova refunfuñó. Oye, estaba diciendo la verdad. Sí que estuve con ese cuarteto. Peter arqueó una ceja. ¿En qué? ¿En tus sueños? ¿En tu carpeta de fanficción? ¿O en uno de esos vídeos generados por IA que descargaste por accidente pensando que era una conferencia? Ned asintió solemnemente. Lo próximo que dirá será que la poción otorga más 5 de carisma a los mentirosos. El Ara, sin dejar de teclear en su tableta, ni siquiera levantó la vista. Estoy actualizando tu perfil ahora mismo. Delirante, potencialmente peligrosa. Afirma tener un historial sexual mágico y nombra medicamentos como un mago de 12 años. Harry suspiró, dando un sorbo a su café. El Departamento de Recursos Humanos de Oscorp va a necesitar un departamento especial solo para gestionar el control de daños relacionado con Nova. Nova se recostó, completamente imperturbable. Los celos son algo feo, caballeros. Peter negó con la cabeza. Lo mismo ocurre con ponerle a tu línea de biotecnología un nombre que parezca sacado de una máquina expendedora de Hogwarts. Después, Nova pasó el resto de la tarde en Oscorp, negociando los términos de las ganancias del nuevo suero. El proceso era tedioso, páginas y páginas de cláusulas, porcentajes y minucias de licencias. Justo el tipo de tarea posterior a la creación para la que tenía poca paciencia. Una vez que la innovación estuviera lista, que se fuera al diablo el papeleo. O mejor aún, que se lo llevara el Ara. No por pereza ni nada parecido, sino por pura eficiencia. Que los profesionales se encarguen de la burocracia. El Ara fue, sin duda, la verdadera sorpresa del día. Su habilidad mutante, un procesamiento neuronal mejorado con una auténtica cognición multihilo, la convirtió en una fuerza imparable en la división de investigación. Podía ejecutar modelos bioquímicos en un hilo, análisis bibliográficos en otro, y aún así mantener la conciencia situacional en 3 flujos de datos diferentes. ¿Pero qué pasaría si combináramos eso con GMD, la diadema de la materia gris? Eso la convertiría en algo verdaderamente peligroso, una máquina de investigación viviente con una eficiencia casi posthumana. Gracias a que la diadema potenciaba su capacidad mental y su velocidad de comprensión, el Ara podía absorber datos técnicos de alto nivel, desentrañar cadenas bioquímicas, modelar interacciones multidisciplinares y optimizar diseños experimentales, todo ello en paralelo. El archivo mental de la diadema estaba conectado directamente a la biblioteca de Nova, lo que le permitía almacenar y categorizar permanentemente todo lo que estudiaba. Además, su función de sincronización del procesador le permitía delegar la indexación de memoria e incluso ejecutar simulaciones en tiempo real utilizando la matriz de Pu personalizada de Nova.
Más importante aún, GMD amplificó los atributos mentales basándose en una escala percentil, no en valores planos. Lo cual significaba que cuanto mayor era tu intelecto natural, más absurdos se volvían los resultados. Y la base de Elara, potenciada por su mutación, ya era formidable. Con GMD añadido, eso fue un crecimiento exponencial. Un aumento de la velocidad neuronal llevado a niveles aterradores. Nova no pudo evitar sonreír. El suero que había entregado ese día no era solo un asunto de negocios, sino una recompensa. Un regalo al destino por haberle entregado esa joya inesperada. No tenía previsto liberar ese suero en particular a corto plazo. Pero Elara le había hecho cambiar de opinión. Por supuesto, su habilidad tenía limitaciones inherentes. La intensa actividad neuronal requería un enorme aporte metabólico que quemaba calorías como una caldera. El uso prolongado le provocaba migrañas, pérdida de memoria y fallos cognitivos si no se dosificaba. Pero a Nova no le preocupaba. Tenía fe en Grey Matter y en sí mismo. Con el tiempo, podría diseñar un suplemento estabilizador o una solución completa a este problema. Porque si alguien podía sobrepasar los límites del GMD y salir ilesa. Esa era Elara. Así que iba a nombrar a Elara su secretaria para este mundo Marvel, con los mismos privilegios de los que disfrutaban Felice y Lily. Nova salió de sus pensamientos cuando Elara abrió la puerta de su oficina. Harry nos ha dado a cada uno una oficina privada en Oscorp. XX. Nova salió de sus pensamientos cuando la puerta de su nueva oficina en Oscorp se abrió. Harry había preparado oficinas privadas para cada uno de ellos funcionales, seguras y equipadas con comodidades tanto mágicas como tecnológicas. Elara entró, serena como siempre. Se acercó directamente a él y le extendió un documento pulcramente organizado. Jefe, esto es. Nova levantó la mano, interrumpiéndola con un leve movimiento de cabeza. No me llames jefa. Se siente raro. A menos que estemos en un entorno formal, llámame Nova. Jefa suena como si estuviera al mando de una fachada de la mafia. La boca de Elara se curvó levemente ante eso, un destello de diversión. Asintió y entregó el archivo. Esta es la versión final del acuerdo de beneficios del suero, dijo. En él se detallan su participación en los beneficios, los derechos de I+D de Oscorp, los permisos de fabricación y las responsabilidades de almacenamiento. También he incluido cláusulas en caso de que desarrollemos versiones superiores de la poción de entrenamiento. Nova abrió el documento y lo escaneó con desgana. El diseño era eficiente sin paja, sin relleno, una estructura clara y un lenguaje impecable. El tipo de documentación que permite que la ciencia siga siendo la protagonista. También negocié una cláusula, añadió Elara, que garantiza que conservemos los mismos derechos de desarrollo para todas las fórmulas derivadas. De esta manera, si lanzamos una versión mejorada del suero, su reclamación permanecerá intacta. Nova cerró el expediente con un gesto de aprobación. Todo parece estar en orden. Sinceramente, Harry no me dejaría meterme en un mal negocio, y si tú te encargaste del papeleo, confío en que está impecable. Se reclinó ligeramente, moviendo los dedos con displicencia, en un gesto que a simple vista parecía inofensivo. Elara no reaccionó. ¿Y por qué habría de hacerlo? Quizá solo era una costumbre. Un simple gesto. Pero en realidad, Nova simplemente había cubierto la oficina con barreras silenciosas y temporales. Sin destellos, sin pulsaciones, sin cambios en el aire. Perfectamente tejidas, bloqueaban las escuchas furtivas, los escaneos mágicos y la vigilancia corporativa. Un espacio privado, conjurado en segundos. Hizo otro gesto con la mano, esta vez más directo, y Elara, captando la señal, tomó asiento frente a él. Nova sonrió, así que, comenzó con voz suave, ahora trabajas oficialmente para mí. Chasqueó los dedos una vez, y un contrato brillante, grabado con runas, se materializó en el aire entre ellos, sus páginas suspendidas como pergamino ingrávido tejido de luz. Mi oferta sigue en pie: triplicar tu salario actual, total autonomía en la investigación, sin código de vestimenta, sin horarios fijos y absolutamente ninguna supervisión constante. Solo tú, un laboratorio y toda la genialidad que puedas concebir. Elara arqueó una ceja pero no dijo nada, mientras sus ojos recorrían el brillante contrato que ahora flotaba a la altura de los ojos. No comentó nada sobre el espectáculo de luces. Quizás lo atribuyó a habilidades mutantes. Quizás había visto a alguien extraño ese día y había cambiado de jefe antes de que terminara el día.
En cualquier caso, simplemente se inclinó un poco hacia adelante, tomó el contrato flotante y comenzó a leer. El triple de sueldo. Total autonomía en el laboratorio. Sin código de vestimenta, horario flexible y no le rindo cuentas a nadie más que a ti, murmuró, hojeando el texto. De acuerdo. Esa parte es peligrosamente atractiva. Nova se limitó a sonreír con sorna, sin decir nada. Su ceja se crispó al llegar a la siguiente sección. 60% de descuento vitalicio. ¿Tienda de comerciantes? ¿Ese es el nuevo negocio que piensas abrir? Lo miró de reojo, con una ceja alzada. Nova agitó la mano con indiferencia, sin molestarse siquiera en dar explicaciones. Continúen. El Ara le dirigió una mirada, pero no dijo nada mientras su vista se deslizaba más abajo por el texto flotante. Protecciones sanitarias. Salvaguardas mentales. Resistencia a intrusiones psíquicas. Hizo una pausa de nuevo. Cláusulas de interferencia mágica. Levantó la vista lentamente, con expresión inexpresiva. ¿En serio? ¿Sigues con la temática fantástica? ¿Mi nuevo jefe tiene algún trastorno diagnosticado relacionado con delirios de magia, o es simplemente una obsesión infantil sin tratar? Nova sonrió aún más, completamente impasible. Suspirando, el Ara firmó el contrato con una pluma, no con una varita mágica ni con una yema de dedo brillante. Simplemente con una pluma sólida y práctica. En cuanto la tinta se secó, el contrato se partió limpiamente en dos. Una copia flotó hacia su tableta y se grabó digitalmente con un leve brillo, mientras que la otra se desvaneció en el aire con un suave chasquido de energía desplazada. Parpadeó una vez. Luego miró a Nova. ¿Y bien? ¿Cuál es tu habilidad mutante? ¿Contratos? ¿Eso es todo lo que haces? Nova se recostó, sonriendo con pereza. Puedo hacer cualquier cosa. Siempre y cuando comprenda la lógica y el conocimiento subyacentes. Hizo una pausa para crear expectación y luego añadió con un guiño. Esa es la versión oficial. La rellenarás en mi formulario de registro de mutantes más tarde. Enhorabuena, esa es tu primera tarea bajo mi mando. El Ara murmuró naturalmente. Antes de que pudiera decir algo más o preguntar sobre esa habilidad tan prometedora, su tableta vibró suavemente en su mano. Había aparecido una nueva lista categorizada, priorizada y ya sincronizada con enlaces de compra. Entrecerró los ojos. ¿Acabas de enviarme una orden de compra completa sin decirle una palabra? Segunda tarea, dijo Nova alegremente. Conseguir esos artículos. La mayoría están disponibles en la tienda del comerciante, así que usen el código de descuento interno adjunto. El Ara se quedó mirando la pantalla. Literalmente no has tocado nada, multitarea, respondió Nova, dándose una palmadita en la sien. Pruébalo, es divertido. Su voz era monótona. ¿Te sientes incómodamente orgulloso de ser tan insoportable? Espera la tercera tarea, dijo Nova con una sonrisa cada vez más amplia, ¿quieres ir a Afganistán? El Ara levantó la vista de la lista. ¿Cómo dice? Nova estiró los brazos con total naturalidad. Necesito recoger a alguien. Ahora tienes acceso gratuito a viajes y tu contrato laboral incluye cobertura por riesgos laborales. El Ara lo miró fijamente, sopesando el sarcasmo con la genuina preocupación por su propia cordura. ¿Hay alguna palabra clave para trabajar contigo? ¿Algo así como una cláusula de escape o una línea de ayuda psicológica? No baladeó la cabeza. Claro. Es más financiación. Dilo y te daré una mejora para el laboratorio. El Ara exhaló lentamente, murmurando sí. Definitivamente trabajo para un lunático. Nova se recostó, sonriendo más ampliamente que nunca. Agitó la mano y apareció en ella un anillo, el mismo que había regalado a sus alumnos, subordinados y clientes. Recientemente había decidido formalizar su nombre Anillo de Comerciantes. Un nombre sencillo, se dijo a sí mismo. Y desde luego no porque careciera de ingenio para nombrar las cosas de forma creativa. Esa implicación era pura coincidencia. Este anillo de comerciante sería el punto de acceso a la tienda de comerciantes. Según el rango, cada persona tendría distintos permisos. Por ejemplo, las secretarias, quienes controlaban todo el negocio de los comerciantes de su mundo, disfrutaban de permisos de alto nivel. Estos incluían el uso ilimitado de GMD en todos los niveles, así como acceso directo al compendio completo de los archivos de conocimiento digital de la tienda.
Durante su reclusión en la bóveda del santuario, había mejorado el anillo varias veces. Ahora, además de sus funciones originales, también incorporaba la funcionalidad GMD. Le encantaba la materia gris. Tras evolucionar el GMD a lo largo de varias generaciones, finalmente logró que cupiera dentro del anillo. Pero no poseía el mismo nivel de capacidades de mejora mental, solo un 2% como máximo. Al fin y al cabo, no se podía esperar que un anillo del tamaño de un dedo igualara la capacidad cognitiva de un artefacto del tamaño de una corona. El anillo del comerciante proporcionaba un aumento mental del 2% gratuito, pero requería un gran esfuerzo y energía personal para su uso. Al fin y al cabo, el GMD necesitaba energía para potenciar las capacidades mentales. Todos los poseedores del anillo del comerciante contaban con su propia fuente de energía, la magia como reserva, para usar el GMD, a excepción del matrimonio Granger. Pero dado que el matrimonio Granger había utilizado puntos TC para activar GMD una vez, Nova tuvo que suministrarles la energía para su uso. Al fin y al cabo, la tienda del comerciante ofrecía un servicio premium sin margen de error. Se percató de este inconveniente y tuvo ideas para solucionarlo desarrollando un banco de energía similar al reactor ARC de Tony Stark. Sin embargo, en aquel momento no disponía de mucho tiempo para crear un banco de energía propio, así que aparcó la idea para usarla más adelante. Nova salió de sus pensamientos cuando Elara preguntó secamente ¿para qué es ese anillo? Parpadeó, y entonces sus ojos se iluminaron con picardía. ¿Esto? Preguntó, y con un gesto exagerado, se arrodilló frente a ella. Sostuvo el anillo entre dos dedos, con una mirada fingidamente seria. Cuando te vi por primera vez en la recepción. Algo se agitó en mi interior. Un sentimiento. Un latido. Como un tambor que resuena a través del tiempo y el espacio. Hiciste que mi corazón latiera como un tambor de guerra, Elara. Así que decidí, debo proponerte matrimonio. Elara lo miró fijamente, completamente impasible. Ni un rubor, ni un tic. Solo un silencio inexpresivo. Nova mantuvo la pose durante 3 segundos. Luego suspiró y murmuró aguafiestas. Luego, enderezándose y sacudiéndose el polvo de la rodilla, dijo con un tono completamente normal. Se llama el anillo del comerciante. Cada cliente de la tienda del comerciante recibe uno, pero con diferentes niveles de acceso. Como eres la secretaria responsable de todo el negocio de la tienda del comerciante de este mundo, tienes los permisos de acceso más altos. Además, contiene todos los detalles de la tienda del comerciante y de tu trabajo futuro. XX. Tras intercambiar el anillo, Nova se levantó y miró la hora en su reloj. Ya casi era hora de su cita. Esa chica me sorprendió mucho al invitarlo a salir. Negando con la cabeza, Nova usó con naturalidad su tecnomancia y envió un mensaje inalámbrico a Harry y a los demás, informándoles de su partida e instruyendo a alguien para que cuidara de su bicicleta. Luego se volvió hacia Lara, que seguía observando el anillo del comerciante en su dedo. Con una sonrisa, Nova preguntó ¿quieren ver un truco de magia? Antes de que pudiera volver a poner los ojos en blanco, él agitó la mano en un círculo lento y deliberado. El aire se retorció, la presión disminuyó ligeramente y una abertura circular surgió en el aire, bordeada por una energía carmesí arremolinada. Un portal. Elara parpadeó, sobresaltada. Dio un paso ligeramente más cercano, analizando inconscientemente el fenómeno. Su mente cambió de marcha del escepticismo a la deducción. El límite del portal era estable sin parpadeos ni fugas. Los bordes giraban alrededor de un eje controlado, posiblemente generando un campo de contención centrífugo. La fuga de energía era mínima, lo que implicaba un bloqueo de fase y una amortiguación inercial increíblemente eficientes. El cambio de color podría indicar un recubrimiento de plasma de alta energía, o quizás un efecto de refrigerante dimensional utilizado para proteger los márgenes del pliegue del colapso. En resumen, se trataba de una apertura espacial controlada y estable. Un portal. Un portal real y funcional. Y la había abierto un hombre que agitaba la mano y sonreía como un idiota. Su mirada se dirigió hacia él, entrecerrándose ligeramente. Dijo que podía hacer cualquier cosa. Siempre y cuando comprendiera la lógica y el conocimiento subyacentes. Esta era la prueba. Manipulación completa en tiempo real de la topología espacial. Sin herramientas visibles, sin maquinaria y sin secuencia de calibración. Sus dedos se crisparon levemente.
Quería estudiar el conocimiento que se escondía tras ese portal. ¿Acaso podría crear algún dispositivo tecnológico con la misma habilidad? El Ara echó una última mirada al portal. Al otro lado se veía lo que parecía un dormitorio sencillo. Un escritorio, una estantería y una foto enmarcada de Nova con lo que parecían ser sus padres. Nova pasó con aire despreocupado y luego miró por encima del hombro. Tras completar todas las tareas asignadas, usa las credenciales de Oscorp para contactar con Pepper Potts, la secretaria de Tony Stark. Dile que tengo un método para localizar a Stark, pero que no me interesa la recompensa de $100 millones. Los términos se discutirán directamente con Tony. Pídele que envíe un objeto personal suyo. Mañana por la mañana. Temprano. No esperó respuesta. El portal se cerró de golpe tras él, dejando a la secretaria mirando al vacío. Pepper Potts. ¿Una forma de encontrar a Tony Stark? ¿Un objeto personal? ¿Fue por eso que mencionó Afganistán como destino para mañana? Después de que Nova regresó a casa, no se detuvo a descansar. En cambio, se dirigió directamente al garaje. Se detuvo frente a una estructura cubierta con una lona, que yacía en las sombras como una bestia dormida. Con un rápido movimiento, retiró la lona, dejando al descubierto un Dodge Charger R/T de 1969 de un negro azabache. El cromo relucía bajo la luz superior, y el profundo rugido de su motor resonó en sus oídos incluso antes de girar la llave. El coche de su padre. Sin modificaciones llamativas. Solo motor puro, acero y potencia. Parecía salido directamente de otra época, pero Nova lo había conservado en perfectas condiciones. No se trataba de velocidad ni de sigilo. Se trataba de recuerdos. Se deslizó en el asiento del conductor. El cuero agrietado le resultaba familiar, desgastado por el paso del tiempo. Por un instante, se quedó allí sentado, dejando que el silencio se instalara. Luego, haga clic. Se giró la llave de contacto y el viejo Charger cobró vida con un rugido profundo que resonó en el pequeño garaje como una bestia despertando de su sueño. Nova se incorporó suavemente a la calle, fundiéndose con el murmullo del tráfico vespertino. El cielo se teñía de un naranja intenso y un azul que se desvanecía, mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una al tiempo que el sol se ocultaba tras el horizonte. Era una típica noche neoyorquina, bocinas sonando a lo lejos, alguien tocando jazz en una esquina, vapor saliendo de una alcantarilla mientras los peatones pasaban lentamente. Unos 20 minutos después, Nova se detuvo en una calle lateral más tranquila, bordeada de coches aparcados y letreros de neón parpadeantes. Paró cerca de una pequeña cafetería entreabierta. El Charger seguía en ralentí con un ronroneo bajo y constante. Se oyó un golpe en la ventanilla del lado del pasajero. Nova echó un vistazo y sonrió. Gwen estaba allí de pie bajo la suave luz anaranjada de la farola, con la sudadera abierta sobre un top negro que se le ceñía como un guante. Sus vaqueros de tiro bajo le quedaban ajustados a las caderas, dejando ver un trozo de abdomen tonificado y el elegante tatuaje que ascendía desde su costado izquierdo. Una rosa negra, afilada y hermosa, con sus espinas enroscándose hacia sus costillas. Oscura, misteriosa y descaradamente audaz. Justo como ella. Su corto cabello rubio platino enmarcaba su rostro en suaves capas, despeinadas por el viento y con una frescura natural. Se inclinó hacia adelante, apoyando un antebrazo en el borde de la ventana con una sonrisa burlona en los labios. ¿Te vas a quedar ahí sentado mirando, o me vas a dejar entrar? Nova pulsó el botón de desbloqueo con una leve sonrisa. ¿Me culpas? Mira qué sexy estás. Un leve rubor rosado tiñó las mejillas de Gwen, pero disimuló. Abrió la puerta, entró con suavidad y la cerró tras de sí con un golpe sordo. Por un instante, se entretuvo acomodándose en el asiento, ganando tiempo lo justo para disimular su rubor. Entonces ella lo miró, esbozando una sonrisa torcida. Sigue hablando así, y esto podría convertirse en algo más que una simple cita. Nova soltó una risita, con la mano ya en la palanca de cambios. Supongo que será mejor que siga hablando, entonces. Puso los ojos en blanco, pero su sonrisa decía que no le importaba en absoluto. Cuando Nova incorporó el coche a la autopista, con las luces de la ciudad difuminándose a través del parabrisas, Gwen preguntó con curiosidad: ¿dónde has estado estos 2 últimos meses? Intenté ponerme en contacto contigo, pero lo único que conseguí fue tu mensaje grabado diciendo que estabas fuera de la ciudad. Nova adelantó a un coche que circulaba despacio con un ligero giro del volante.
He entrado en el mundo de Harry Potter. Gwen volvió a poner los ojos en blanco, esta vez con más énfasis. Bien. ¿Me trajiste algo de ese mundo, o es otra de tus desapariciones sin dejar rastro? Nova arqueó una ceja, esbozando una sonrisa. En realidad. Sin apartar la vista de la carretera, extendió la mano al aire, literalmente, y sacó un pequeño manojo de envoltorios de colores que brillaban levemente, como si la realidad se resistiera a reconocerlos. Los caramelos se habían materializado de la nada, justo en su palma. Los arrojó con naturalidad sobre el regazo de Gwen. Gwen se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre los envoltorios. Su mirada se clavó en el rostro de Nova, aguda y suspicaz. Un momento, dijo lentamente. Acabas de extender la mano. Y sacar caramelos. Como una máquina expendedora que se salta las leyes de la física. Tocó uno de los envoltorios como si fuera a explotar. Dime que era un truco. O un artilugio. O cualquier cosa que tenga sentido en esta realidad, porque si te dedicas a romper leyes dimensionales por chocolate, necesito un sistema de alerta. Espera, ¿eres mutante? Nova la miró de reojo, esbozando una sonrisa pícara. Sí, desperté mi gen X hace unos meses. Gwen asintió lentamente, pero sus dedos ya estaban hurgando entre la extraña variedad que tenía en el regazo. Con una sonrisa divertida, tomó un paquete brillante con la etiqueta rana de chocolate escrita con letras doradas ondulantes. Parecía un envoltorio normal aunque un poco anticuado, de un marrón intenso con el elaborado logo de Oneiruques grabado en relieve en la parte superior. Un pequeño dibujo animado de una rana asomaba por el borde del paquete, en pleno salto. Gwen aún no lo había abierto, así que supuso que era solo un detalle de la marca. Así que tu poder mutante es conjurar chocolate y caramelos de la nada. Eso mola bastante. Nova soltó una risita. Estás sorprendentemente cerca. Mi habilidad no es crear dulces, sino comprender. Puedo hacer cualquier cosa, siempre y cuando entienda la lógica y el conocimiento subyacentes. Gwen arqueó una ceja. Eso suena demasiado poderoso, solo si eres lo suficientemente inteligente como para usarlo, respondió Nova con un guiño. Gwen abrió de un tirón el envoltorio de la rana de chocolate. En el instante en que se rompió el sello, el chocolate con forma de rana se estremeció y luego saltó directamente hacia su cara. Con un grito de sorpresa, Gwen retrocedió de golpe, pero sus reflejos actuaron antes que su cerebro. En un movimiento fluido, atrapó el chocolate en el aire, aferrándose a él como si fuera una trampa para ratones. Se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios? Esto se acaba de mover. Nova intentó, de verdad que lo intentó, no reírse. Sí, hacen eso. La primera vez que abrí uno, saltó a la chimenea. Gwen sostuvo la rana a la distancia de un brazo, como si fuera a explotar. Estaba hecha completamente de chocolate brillante y encantado, pero sus patas seguían moviéndose como si no se hubiera enterado de que era comestible. Le dirigió a Nova una mirada inexpresiva. ¿En serio creaste este caramelo de rana saltarina para demostrar tu punto? No. Directamente de Oneiduques, dijo Nova con una sonrisa, ¿por qué nadie me cree cuando digo la verdad? La rana dio un último espasmo y luego se quedó quieta, como resignándose a su destino. Gwen lo miró un segundo más. Luego se encogió de hombros y le arrancó la cabeza de un mordisco. Sigue sabiendo a chocolate, dijo con la boca llena, así que supongo que está bien. Da igual de dónde venga. Nova soltó una risita. Esa es la actitud. Gwen se recostó en su asiento, masticando pensativa. Así que sacas un caramelo del aire, salta como si estuviera vivo, y ahora se supone que debo ignorarlo. Nova sonrió con sorna. No parecía importarte cuando tenía buen sabor. Todavía no sé si estoy impresionada o ligeramente horrorizada, dijo, levantando otro caramelo. Fizzing with B. ¿Qué hace este? ¿Explota? Nova abrió la boca para responder, pero ella se lo adelantó antes de que pudiera hablar. Un segundo después, pop. Sus pupilas se dilataron mientras se elevaba apenas unos centímetros del asiento. Nova. Exclamó entre risas y gritos, aferrándose al pomo de la puerta, ¿qué demonios? Estoy levitando. Me acabas de dar azúcar antigravedad. Técnicamente, sí, dijo Nova con calma. Aunque ese no era mío. Importado. Gwen se dejó caer en su asiento con un suave golpe, mirándolo fijamente. Bien.
Esos son 2 caramelos que desafían las leyes de la física. Más te vale que empieces a explicar, o empezaré a asumir que tu poder mutante es alteración caótica de la realidad. Nova soltó una risita. No andábamos muy desencaminados. Entrecerró los ojos. ¿Dónde dijiste que los conseguiste? Nova le dedicó una sonrisa pícara. De un lugar llamado Onei Duques. Gwen puso los ojos en blanco. ¿Crees que soy estúpida? Nova la miró de reojo, luego volvió la vista a la carretera, con un destello de diversión en el rostro. Dudó internamente durante medio segundo lógica o caos. Finalmente, optó por la respuesta obvia. Su sonrisa se ensanchó. ¿Qué tal una apuesta? Gwen ladeó la cabeza, arqueando las cejas. ¿Qué clase de apuesta? La voz de Nova era tan suave como siempre. Digamos que te demuestro que realmente he estado en el verdadero mundo mágico de Harry Potter. No un truco, no efectos especiales, no tu teoría mutante magia de verdad. Ella soltó una risita, claramente poco convencida. ¿Y qué quieres si ganas? Nova la miró con una expresión entre inocente y lobuna. ¿Qué ganaría si lo demostrara? Gwen no se inmutó. Se inclinó ligeramente hacia él, con una sonrisa lenta y peligrosa. Haré lo que quieras. Nova arqueó una ceja. ¿Algo? Gwen se metió otro caramelo en la boca, con una indiferencia exagerada. Lo que sea. Giró levemente la cabeza, lo justo para mirarla a los ojos. Espero que no te arrepientas. Espero que fracases, replicó ella, y luego sonrió. De cualquier forma, gano yo. Nova soltó una risita para sí mismo, volviendo la mirada a la carretera. De acuerdo. No te arrepentirás. Sin mediar palabra, dio un suave giro en U, mientras el charger rugía al regresar hacia su vecindario. Gwen echó un vistazo, arqueando una ceja. Así que... ¿nuestra noche de cine se ha cancelado? Nova sonrió. No está cancelado. Solo. Lo han mejorado. Entrecerró los ojos, divertida. ¿Mejorado a qué, exactamente? La miró de reojo, esbozando una sonrisa irónica. Podemos verlo en mi casa. Pero primero, voy a demostrarte que he estado en un mundo mágico. Y luego, añadió, bajando ligeramente la voz, haré contigo lo que quiera. Gwen soltó una carcajada, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. ¿Muy segura de ti misma? Nova se encogió de hombros, volviendo la vista a la carretera. Tú hiciste la apuesta. Se recostó en su asiento con una sonrisa burlancia. De acuerdo. Pero si estás fanfarroneando, serás mi sirviente durante un mes. Lo digo en serio, lavar la ropa, traer café, masajes en la espalda. Todo. Nova soltó una risita, imperturbable. Hecho. Pero si gano. Tampoco esperes dormir mucho. La implicación se comprendió al instante. Gwen parpadeó, su sonrisa burlona vaciló un instante mientras el rubor le subía a las mejillas. Volvió la cara hacia la ventana, intentando, en vano, reprimir la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Odio lo suave que eres a veces, murmuró. Nova sonrió. Eso no es lo que dirás mañana. Ella resopló, ocultando el calor que le subía por el cuello. Sigue hablando así y me acabarás preparando el desayuno a mí también. Nova no se inmutó. Está bien. Estoy completamente preparada para tenerte como cena esta noche. Su voz era ligera, casi informal, pero el peso de sus palabras resonaba exactamente donde él quería. Segura, maliciosa e intencionada. Gwen contuvo el aliento por un instante. Su sonrisa burlona permaneció, pero su postura cambió, los hombros se tensaron, los muslos se cruzaron con más fuerza. Volvió a apartar la mirada, ocultando el rubor que ahora le subía a las mejillas. Eres insoportable, murmuró. Nova sonrió. Lo dices como si fuera algo malo. Entraron en el garaje y Gwen siguió a Nova al interior. Miró a su alrededor con una mirada despreocupada. Así que esta es tu casa, ¿eh? Es la primera vez que la veo. Nova cerró la puerta de una patada tras ellos. ¿Quieren algo? ¿Agua, café, té o cerveza? Gwen arqueó una ceja y dejó caer su bolso en el sofá. ¿Ya te comportas como mi sirvienta? Me gusta esta energía. Me pido una cerveza. ¿Tienes alguna Blue Moon? Nova resopló mientras caminaba hacia el refrigerador. ¡Qué elegante! ¿Quieres una rodaja de naranja también, princesa? Ella sonrió con sorna. Depende.
¿Lo vas a hacer sin camiseta? Nova soltó una risita mientras agarraba la botella. Esperen, cuando gane la apuesta, no solo me quitaré la camisa. Gwen rió, quitándole la cerveza. ¿Muy segura de ti misma? Se apoyó en el mostrador, mirándola a los ojos. Siempre. De repente, Nova chasqueó los dedos. Gwen frunció el ceño ligeramente al sentir un hormigueo recorrerle la piel. Sin que ella lo supiera, Nova acababa de colocar una serie de protecciones temporales alrededor de la casa. Luego sacó su baúl, la bóveda del santuario, y, con un gesto casual, lo abrió. La tapa se abrió con un crujido, revelando un portal brillante de suave luz azul que giraba en su interior. Gwen arqueó una ceja y dio un paso lento hacia adelante mientras la suave luz azul del portal iluminaba su rostro con un brillo delicado. Bien, eso. Definitivamente no es un truco mutante. Nova se encogió de hombros, relajada. No dije que lo fuera. Ella le lanzó una mirada de reojo. Ya sabes, la gente normal guarda cerveza o ropa sucia en el maletero, y la gente aburrida no tiene estilo, bromeó Nova, señalando luego el portal. Venga, échale un vistazo. Te reto. Gwen ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa curiosa, y tras dudar un instante, arqueó una ceja. Si aparece un monstruo, te parto la cara. Nova soltó una risita. Pervertido. Gwen puso los ojos en blanco. Nunca supe que fueras tan pervertido. Nova sonrió mientras se apoyaba con aire despreocupado en la encimera de la cocina. Estoy lleno de sorpresas. Se acercó un poco más al portal giratorio, mirándolo de reojo. Luego, con un atisbo de vacilación, extendió lentamente la mano hacia la luz. Su sentido arácnido permaneció inerte, no había peligro. Animada, Gwen introdujo toda la mano en el portal, sintiendo el suave resplandor azul ondular a su alrededor. Tras un instante, la retiró y lo examinó con detenimiento. Sin quemaduras, sin baba, sin tentáculos mágicos, solo la misma mano segura. Miró a Nova, se encogió de hombros y, sin decirle una palabra más, cruzó el portal con decisión. Con una sonrisa, Nova entró tras ella. Gwen atravesó la luz azul arremolinada y parpadeó al sentir que sus pies tocaban tierra firme. Sus ojos se abrieron de par en par. Era como entrar en una casita sacada de un cuento. Y luego secuestrada por un friki de la ciencia ficción y un mago con demasiado tiempo libre. Vigas de madera enmarcaban el techo y una suave alfombra cubría el suelo de madera. Una cálida luz ambiental iluminaba los acogedores muebles, mientras que una chimenea crepitaba suavemente a un lado. Pero esa no era la parte extraña. En una pared, un televisor mostraba un documental de naturaleza en vivo, con imágenes congeladas de un felino exótico en pleno ataque. Junto a él, un elegante aparato de aspecto alienígena. Su pantalla de cristal parpadeaba con runas verdes y brillantes que se movían rítmicamente sobre un fondo negro. Emitía un suave zumbido, como si estuviera pensando. Gwen se giró sobre sí misma, asimilando todo. ¿Qué demonios? ¿Esto está dentro de tu maletero? Preguntó, boquiabierta. Espera, espera. ¿Es como ese maletero mágico que tenía Newt Scamander? ¿Con monstruos y esas cosas? Nova entró detrás de ella, con las manos en los bolsillos. Similar. Menos monstruos, más secretos. Enarcó ambas cejas. Vale, pero en serio, ¿cómo es posible que esto sea real? Este sitio parece la guarida de un mago mezclada con la fantasía húmeda de un hacker. Nova sonrió con suficiencia y sacó con naturalidad su varita, que en realidad es solo una pieza de exhibición. Necesita forjar su propia varita poderosa. Mira esto. Apuntó hacia adelante y gritó Expecto Patronum. Una brillante luz plateada brotó de la punta de la varita y se expandió hacia afuera en un deslumbrante despliegue. Del resplandor emergió un enorme Patronus, con forma de dragón elegante, majestuoso, con alas que se extendieron desplegadas mientras emitía un rugido silencioso. Brillaba como la luz de la luna atrapada en la niebla, enroscándose protectoramente a su alrededor antes de posarse junto a Nova como un guardián leal. Gwen retrocedió atónita, con el rostro iluminado por el resplandor plateado. Vale, susurró. Eso mola un montón. Luego miró a Nova. Pero sigo sin retractarme de lo del baúl monstruoso. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.